Sí. Hola, buenos días. Elia Arenas. Quería preguntar a Francisco un asunto que siempre me escuece. Yo entiendo perfectamente que tras los derechos humanos se apoye, por supuesto, a las mujeres prostituidas y todo lo que tenga que ver con derechos humanos. Lo que no entiendo es el posicionamiento que, por ejemplo, se ha hablado de Amnistía Internacional y se habla también de algunos otros que eligen la postura regulacionista, es decir, el derecho o el ser trabajadoras del sexo. A ver si me lo puedes aclarar. Es un debate que llevaría, creo que, bastante tiempo. O sea, no es un tema. O sea, nosotros, la mayoría de la gente que está en esta sala seguramente tiene un posicionamiento ya es abolicionista. Pero sí que hay salas como esta que se llenan de personas que tienen posicionamiento regulacionista. Eso es así. O sea, evidentemente nosotros lo vemos claro, ellos lo ven claro. Podemos tener argumentaciones, pero yo creo que es importante que las escuchemos porque así podremos sacar para adelante nuestra iniciativa, nuestros objetivos. La negación de la voz a personas no me parece una opción. Tiene que haber un debate rico y un debate justo, y en que se escuchen todas las voces, esa es mi opinión, aunque no la entendamos. Yo no digo negarle la voz, digo el posicionamiento como organización. A ver, posicionamiento como organización, pues ha habido casos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Amnistía, que causó mucho revuelo. El día que, o sea, cuando Amnistía hizo su posicionamiento, yo me reuní con las personas de comunicación de Amnistía aquí en España y me dieron sus argumentaciones. Era un estudio que llevaban de 2 años haciendo y que habían estado estudiando en varios países, en distintas situaciones. No es lo mismo trabajar en Brasil que trabajar en Noruega o trabajar en Australia, y tomaron esa decisión de una forma global. ¿Fue una decisión equivocada? Puede ser, no sé. Pero tenían sus razonamientos y habían hecho sus deberes. O sea, realmente también hay que respetar eso. O sea, yo creo que no pongo en tela de juicio la buena intención de una organización como esa. ¿Que no estoy de acuerdo? Pues sí, no estoy de acuerdo, pero es difícil rebatirlo sin escuchar las partes. Hola, yo quería hacerle una pregunta a la moderadora y presentadora, a la señora Teresa García, precisamente por ser parte del equipo del ayuntamiento, y es que vemos experiencias como estas, ¿no? Que han sido efectivas y eficaces, y mi pregunta es si hay algún programa, hay algún proyecto, hay alguna ley o alguna propuesta de ley que vosotros tengáis desde el Ayuntamiento de Sevilla, precisamente para combatir a los puteros o para sancionar lo que se viene haciendo, si lo tenéis pensado, por lo menos, porque sería de gran ayuda saberlo. Muchísimas gracias. Antes ya la delegada lo ha comentado, toda la información y todas las actuaciones que ha ido haciendo el Ayuntamiento de Sevilla están residenciadas tanto en el primer plan como en el segundo plan de acción integral para promover la erradicación de la trata, la prostitución y otras formas de explotación sexual. El Ayuntamiento de Sevilla, a lo largo de su historia, ha tenido distintas intervenciones, es decir, se ha llegado a multar, y en este caso antes la intervención del responsable de la Policía Municipal, se ha llegado a multar en este caso a los clientes, se ha llegado a un acuerdo que seguramente vosotras conocéis con el Colegio de Registradores, precisamente para ver el tema de los pisos. Se han incrementado las actuaciones en la revisión de los locales, la propaganda, que era una de los elementos que a nosotros nos preocupaban en este último mandato. Hacía referencia a Francisco,
queríamos comprobar si efectivamente la publicidad o las campañas publicitarias que hacía el ayuntamiento tenían alguna efectividad o no. Parece ser que las últimas, las que están centradas en ellos, en que lógicamente los puteros son las más efectivas, con lo cual indica que se va por el buen camino de haber reorientado esa campaña. Y como sabéis también aquí hay una mesa de entidades que trabajan y que proponen todo tipo de cuestiones, y efectivamente se dará traslado a algunas iniciativas y se tomarán iniciativas que también ayuden al cumplimiento de los planes que el Ayuntamiento de Sevilla tienen, pero sin duda algunas iniciativas que tengamos que volver a recuperar, como puede ser el volver otra vez a las famosas multas o a algunas acciones más contundentes, pues se tomarán seguramente en acuerdo con las mesas de entidades y sobre todo en cumplimiento también del plan de prostitución, ¿no? Que estamos abiertas precisamente a seguir ahondando en que ese plan, al igual que ya hoy, antes Lula hacía referencia, ¿no? Yo creo que no en muchas rotondas de Sevilla se van a encontrar prostitutas a lo largo de su rotonda. Yo creo que nunca suelo decir jamás, pero creo yo que va a ser muy dificultoso encontrar, muy dificultoso en este caso, por una labor que ya no es mérito, como antes ha dicho la delegada, ni tan siquiera de esta nueva corporación ni de la anterior, ¿no? Es mérito de muchos años que se lleva trabajando en el Ayuntamiento de Sevilla y en este caso las asociaciones que trabajan en prostitución y las asociaciones de mujeres del movimiento feminista en Sevilla, que yo casi me atrevería a decir que tienen una posición en su inmensa mayoría claramente abolicionista, ¿no? En sus diferentes vertientes, pero claramente abolicionista. Por lo tanto, seremos muy permeables a cualquier iniciativa que nos podáis hacer llegar para seguir, en este caso, finalizando ese trabajo de cumplimiento con el segundo plan que tiene en estos momentos Sevilla y que precisamente cumple el año que viene, ¿no? Pero para el nuevo o incluso algunas medidas que se puedan poner en este tiempo sin tener que llegar a hacer el tercer plan, ¿no? Que se hará, con toda seguridad se hará, pero si hay que tomar algunas medidas antes, sin lugar a dudas lo vamos a hacer. Pero las protagonistas son ellas ahora. Yo sé que tenemos la virtud en este caso, como suele decir, que tengo aquí me contesta, pero en este caso vamos a intentar. A nosotros nos tenéis todos los días para preguntarnos, para decir cualquier cosa, pero ella sí. Perdona, Teresa, es solo una aclaración a la compañera. Los ayuntamientos nunca pueden hacer leyes. Lo que se hace son normas administrativas. Entonces, Caixa habla de una ley sueca que se hizo en el 99, empezó a funcionar en el 2000, y lo que Caixa ha mostrado aquí, que me ha encantado, esa red de mujeres que han estado en la prostitución y se han organizado, eso es consecuencia de estar cerca de 20 años con una ley que, aparte de prohibir, lógicamente tiene otras medidas de sensibilización, de educación y de atención a las mujeres víctimas. El Estado español no se ha definido con ninguna ley. En el año 2004 hubo un debate bastante importante en el Parlamento en el que se escucharon todas las voces, Fran, se escucharon las voces de los revolucionistas y de las abolicionistas, pero se quedó ahí. No se ha hecho nada. Entonces, los ayuntamientos podemos poner parches dentro de nuestra ciudad, porque ni siquiera podemos multar las vallas publicitarias que están en Camas, porque ya no es Sevilla. ¿Me explico? Los ayuntamientos tienen muy poco poder legislativo, ninguno. Tiene normativo y muy poco. Pero para que la prostitución de verdad sea un problema y que se solucione en este país, se tiene que pringar el gobierno que esté en ese momento, cosa que todavía no ha ocurrido.
Solo era una aclaración, ¿vale? Pero de todas maneras hay un mérito enorme, porque yo que vengo de Barcelona, que es ahora mismo el prostíbulo de España, con un ayuntamiento que va de progre y que no hace más que beneficiar al proxenetismo, escuchar estas cosas aquí a mí me da una emoción, chicas, en cualquier momento me pongo de pie y aplaudo. ¿Me vengo a vivir acá? No, yo encantada, me encanta Sevilla. Buenas tardes, creo que me toca. Sí. Muchísimas gracias a todas las compañeras que estáis en la mesa, han sido unas exposiciones excelentes. Mi nombre es Nerea, soy feminista, soy psicóloga y abolicionista. Y bueno, retomando un poco la respuesta que Francisco ha dado a la compañera, retomando un poco ese debate, ¿no?, que a mí me parece muy importante, que creo que esto también es cuestión de mojarse y de hacer memoria. Es fundamental que desde un Estado democrático, con instituciones que se suponen democráticas y con instituciones que se suponen que luchan por los derechos humanos y por la igualdad, como por ejemplo las universidades, es importante no dar cabida a los discursos proxenetas. Es muy importante posicionarse ahí. Porque además la historia de la regulación y de todo el argumentario regulacionista en España se remonta a finales de los años 90, mediados de los años 90. Recomiendo la lectura del Proxeneta de Mabel Lozano, que muchas de aquí ya la conocéis. Y este argumentario proviene de ANELA, que es la Asociación de Empresarios de Club de Alterne de España. Entonces, es muy importante ahondar aquí. Las compañeras han dicho antes algo que me parece fundamental, que hay un sector dentro del feminismo de mujeres, que bueno, y yo me incluyo también porque al principio también fui cooptada por ese mensaje neoliberal, que ahí es muy importante hacer y ejercer pedagogía, pero desde luego con el proxenetismo no, porque además con el proxenetismo con lo que estamos dando es con la montaña capitalista, neoliberal y patriarcal. Y dar cabida a esto en universidades me parece muy grave, porque aquí estamos hablando de que en las universidades se habla de las bondades de la prostitución, de que puede haber una prostitución buena, se habla de que la explotación del cuerpo de la mujer puede ser una libre elección, y esto es muy grave, porque no nos plantearíamos, y muy bien lo dice Rosa Cobo en una de sus últimas entrevistas, no nos plantearíamos un debate sobre tráfico de armas o tráfico de droga o sobre las bondades del nazismo dentro de una universidad, una institución pública, igualitaria, que lucha por los derechos humanos. Entonces aquí creo, o la pena de muerte, ¿no? Entonces yo aquí creo que sí hemos de posicionarnos y sí hemos de exigir a las instituciones que no den cabida a este discurso proxeneta. Gracias. Muy de acuerdo. Otra de las trampas neoliberales es esta, ¿no? Esta nueva ley así implícita de que todas las opiniones son respetables. No, tengo una mala noticia, no. Y no pasa nada por decir que no. También decir que no es como, ay, no respeta mi opinión, no. Piénsatela en darle una vuelta y lo hablamos de nuevo, pero no. Entendido, ¿no? Hola, soy Georgia. Feminista, radical, abolicionista 100%. Qué maravilla. Pues para mi hermana argentina, yo soy italiana, dicen que... Ah, sí, sí. A mí cuando me imitan el acento me lo hacen un poco así también, no pasa nada. Mira, me tuve que dar de baja de Instagram porque para mi pornografía, la mayoría de las páginas, y me hierve la sangre en las venas. Todavía no tengo la capacidad, creo, de sobrevivir a toda esta bomba sexual que me llega en Instagram, siendo yo una mujer y ahí declarada mujer, porque si me hubiera declarado hombre, posiblemente mi homepage de Instagram hubiera sido teta y culo. Quería hacerte una pregunta, Lula, por tema de, como tú eres una influencer y estás muchísimo en las redes sociales, pues quería saber lo que opinas tú de cantantes como Nicki Minaj, que han declarado retirarse, y yo me alegro un montón. ¿Perdona qué? Nicki Minaj. Sí, pero ¿qué has dicho? Que ha dicho que se declara, que ha declarado retirarse. Pero... Ah, retirarse. Sí. No lo sabía. Bueno, que yo vivo en mi cueva de animadora, no me entero de nada. No,
Yo lo vi y me decanté a la vida y dije, oh, por fin. Bueno, pues quería saber, ¿has visto algunos vídeos de ella? No, porque tengo como un odio visceral a casi todo y eso incluye... Lo comparto contigo. El trap y toda esta cosa que no... Lo comparto contigo. Bueno, si no puedes contestarme esta pregunta, no pasa nada. No lo sé, pero no sé qué iba la pregunta. Pero a la imagen de esta... A la imagen de ella y de 1.000 millones de otras mujeres que... Claro, mi problema es eso, lo quiero expresar de la mejor forma posible para no ser tachada de puritana, que no lo soy para nada. El tema es, un adolescente que viste con un short exagerado y sale a la calle con un casi sujetador, ¿es libre o es víctima? Ya. Para mí es víctima, pero si yo lo digo, me dice, ay no, pero es que ella, ay, pero que a un hombre tú no le dices que, es claro, pero es que yo a un hombre no lo veo con un vaquero con los huevos en la garganta. Claro. Mira, Perdón por decir garganta. No pasa nada. ¡Qué fenómeno! ¿Sabes? Entonces, bueno, pues esta como la página en la que, oye, te voy a enseñar cómo voy a hacer flexiones, pero que te lo voy a enseñar con un tanga. ¿Soy deportista o...? Ya. Bueno, un poco por ahí, no sé si me he explicado... Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí ese es otro triunfo del patriarcado. Esto lo explica, creo que Ana de Miguel lo explicaba, que decía, las mujeres luchaban el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, por la liberación sexual, que, o sea, lo que ellas querían era decir, bueno, yo quiero follar cuando yo quiero, y no solamente cuando quiere mi marido, y no solamente cuando tengo que hacerlo porque quiere mi marido. Mira, hoy no quiero y mañana sí. Que esto fue una lucha enorme del feminismo. Y lo que hizo el patriarcado con la liberación sexual de la mujer fue Playboy. ¿Sabes? ¿Esta está liberada? Pues mira, aquí en tetas en la tapa de la revista. ¿Que no quieres estar, puritana? La libertad sexual, no estás liberada sexualmente entonces. Esto es algo que viene de hace muchos años. Y es otro éxito del patriarcado que tenemos que revertir. Yo me encargo en mi cuenta, en mi secta, me encargo de decir, porque ese es un tema muy sensible, cuando hablas de depilación, cuando hablas de maquillaje, y le digo yo que estoy maquillada, otra cosa que me dicen es, ay, ¿te maquillas? Sí, bueno. Cuando hablas de este tipo de cosas, lo que yo intento explicar es que lo que te va a empoderar no es ni depilarte, ni maquillarte, ni mostrar el culo. Lo que te va a empoderar es entender por qué lo estás haciendo. De esto se trata el feminismo. No es feminista salir en culo en Instagram. En todo caso será feminista que lo hayas comprendido antes. Luego, bueno, cada uno hace lo que quiere, te voy a decir. Pero estoy segura que si entendés por qué lo haces, después ya no vas a tener ganas de salir en culo. El otro día, ¿puedo añadir una cosita que me pasó? Sí, por mí sí. Bueno, el otro día veí un vídeo de una modelo que enseñaba cómo maquillarse, pues bueno, en los varios comentarios salía que estaba guapísima, que era guapísima con y sin maquillaje, no sé qué. Y yo, que soy una persona bastante irónica, pues comenté y dije que tengo un amigo, hombre, que tiene los ojos muy pequeños, la pestaña que no le saltan estos ojos, por favor si me podían aconsejar una línea de make-up. Y me contestó una chica diciéndome que qué asco de amiga que soy, ¿sabes? O sea, evidentemente era irónico, a mí me da igual que te maquillo o no, siendo hombre, mujer, trans o lo que tú seas, me da igual. Pero, o sea, ¿por qué yo me tengo que maquillar? Total. ¿Por qué tenemos que resaltar nuestras pestañas? No, real. Sí, total. Pues lo comprendiste, ese es el asunto. Por eso creo que tenemos que tejer la mayor cantidad de puentes posibles entre mujeres y teoría feminista, porque una vez que la conoces, yo siempre digo, el feminismo te arruina la vida. Te regala una mucho mejor, pero la que tenías, y tus amigos, y el novio, te bajás Tinder enseguida. Bueno, yo quería... Voy, ¿no? Es que como tengo el micro, tengo más poder. Quería un poco centrarme en el tema de no poner el foco en los que ya son puteros, ni en las mujeres en prostitución, que son ya prostituidas,
sino quiero centrarme en lo anterior, en cómo educamos para la transformación social, que ha nombrado Fran en su intervención, o para la justicia social, ¿no? Legalizar, o sea, o legislar para la justicia social. Entonces, bueno, me dirijo a los tres porque cada uno dentro de vuestra intervención, dentro de lo que habéis hablado, tiene cabida mi pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con la educación, ¿no? ¿Cómo prevenimos, ¿no? Que las mujeres seamos o lleguemos a ser putas y los hombres lleguen a ser puteros? ¿Cómo lo prevenimos desde la educación? En el caso de Suecia, si eso se trabaja, la educación, pero claro, efectivamente, en el modelo abolicionista, ya en la situación, por lo menos por lo que has puesto en calle, es cuando ya la situación está, pero ¿cómo prevenimos, no? Igual, ¿no? ¿Cómo utilizamos las redes? Ha dicho Lula, ¿no? Cala más en la adolescencia, en el modelo neoliberal, porque son los principales. La adolescencia quien fundamentalmente consume redes sociales, consume internet, pero eso cómo se contrapesa con campañas o con acciones como la que hace Lula, quizás de una caca o alguna de las que ha puesto Fran, pero eso está preparado para llegar al público joven que prevenga, porque 6 de cada 10 hombres no consumimos prostitución. Dirigido a personas adultas o alguna de las cuestiones que ha mostrado Fran, entiendo que el público decía, no, que el grupo de destinatarios, ¿no? De hecho lo habla en tu estrategia, ¿no? Entonces yo hablo de si podéis poner, o si conocéis cada una de vuestras perspectivas qué se está haciendo respecto de la juventud, niños, niñas, adolescencia. Bueno, yo creo que lo más importante es focalizar en lo que se llama en el lenguaje burocrático la demanda, que es el comprador. No se puede evitar a una chica que está en camino a prostituirse que ella no lo haga. Lo que es importante es prevenir que alguien la compre, ¿no? O sea, está en eso. Y para mí lo más eficaz es justamente una ley abolicionista. Porque tú puedes hacer campañas de sensibilización y educación y tal, pero al fin de cuentas no importa, porque si lo quiere hacer, lo va a hacer. O sea, lo que sí que importa es que si interviene la policía y lo agarran y dicen, usted está multado y aquí aparece en el registro de criminales, punto. Porque eso también se ha demostrado, de que, mira, cuando empezamos en Suecia a estudiar la prostitución desde una perspectiva más, digamos, objetiva, porque hasta los años 70 se estudiaba desde una perspectiva de deviación, como si la prostitución fuera una deviación de la norma, y se estudiaba a las prostitutas como si fueran seres diferentes de las otras mujeres. Entonces los estudios dieron una gira en el año 77 y se empezó a estudiar la prostitución no como una abnormalidad, sino como el poder patriarcal concentrado en una sola industria. Entonces se dio cuenta que la meta era acabar con esta industria. Entonces las campañas de sensibilización, de educación, o sea, vienen desde el año 80 y en adelante, pero fíjate que tardamos hasta el año 99 en establecer la ley, porque durante todo ese tiempo estábamos pensando en que con educación se iba a cambiar el ser humano y campañas en las escuelas, como por ejemplo el material que mostró el compañero muy interesante que también hizo el Estado sueco de 1 en cada 8 suecos han comprado sexo, que eso era antes de la ley. Los hombres que aparecen ahí en esta campaña eran políticos, porque ningún otro hombre, ni un modelo quería aparecer en este cartel. Entonces tuvieron que elegir algunos políticos que se apostaban para aparecer en el cartel. Pero claro, eso no ha funcionado, o sea, las campañas no han funcionado, lo que sí que ha funcionado es la ley. Y claro, después de la ley pueden haber campañas para informar de la ley y tal, pero yo creo que hay que entender que comprar sexo es un delito. Si va a seguir siendo una opción, es como decir, no pegues a tu esposa, pero claro, si la pegas no hay consecuencias. Entonces, ¿qué? Hay también como un miedo progre a la prohibición, ¿no? Como que
prohibido. Ay, no me prohíbas cosas, soy libre. La mentira de la libertad neoliberal también. Pero hay que distinguir también entre abolicionismo y prohibicionismo, que son dos cosas distintas, ¿no? El prohibicionismo castiga también a la prostituta y el abolicionismo la protege. Y por supuesto yo creo que lo que urge ahora mismo son unas leyes, un sistema que corte esta situación lo más de cuajo posible, y luego con el tiempo, porque la educación es importantísima. Joder, yo tengo un hijo de 8 años y le explico el patriarcado desde que tiene 3 años, porque si es capaz de entender las 9, 10, 14, no sé cuánto vamos, películas de Star Wars, que uno es hijo del otro y no sé qué, es capaz de entender cómo funciona el patriarcado. Esto lo pueden ir aplicando en casa, Es súper importante la educación, pero es algo a largo plazo, y mientras tanto esta situación sucede, y mientras tanto nuestras compañeras prostitutas necesitan acciones concretas y inmediatas. Claro, y además comparando con lo que tú dices, el prohibicionismo y eso, es muy interesante. Lo que poca gente sabe es que los países abolicionistas, como por ejemplo Suecia y Francia y Noruega, son los únicos países donde tú te puedes prostituir donde quieras, donde hay libertad de prostituirse. Claro. Mientras en Alemania, donde se supone que la industria es legal, tú no te puedes prostituir a 200 metros de una iglesia, tú no te puedes prostituir a 200 metros de una escuela, porque te multan. Entonces, si tú, por ejemplo, en Nueva Zelanda, que se supone hay esa idea de criminalización, gracias, que es, digamos, básicamente lo mismo que legalización. Allá, si tú trabajas en un prostíbulo, tú tienes que hacer pruebas de SIDA o de otras enfermedades, si no, no puedes trabajar ahí. O sea, hay un montón de reglas, y eso es la cosa. Cuando vas a legalizar la industria, se criminaliza a la mujer. Entonces, no está permitido prostituirse donde sea, mientras en Suecia es como decir, tú no puedes ser violada en esta calle, tú no puedes ser violada allá. No, o sea, tú eres víctima. Claro. A ver, yo estoy muy de acuerdo con las compañeras, creo que la legislación es fundamental, pero respondiendo a Sandra lo que dice, creo que también la legislación tiene su tiempo. O sea, para conseguir cambios legislativos hace falta hacer un trabajo importante de incidencia política, y eso no es fácil ni rápido. Mientras hay que seguir haciendo sensibilización. Es verdad que sensibilización puede parecer que no funciona, pero al final la política se mueve muchas veces por los votantes, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que si las personas están sensibilizadas y cada vez hay más personas abolicionistas en España, pues seguramente sea más sencillo conseguir que los partidos políticos entren en esa línea. O sea, hay que trabajar con muchos frentes. Por eso decía antes que los actores son muchos. O sea, cuando hablamos de sensibilización, yo no hablo de incidencia política hoy porque estábamos hablando de sensibilización, pero es verdad que eso es otra pata fundamental, y la legislación es evidentemente conseguir esa legislación teniendo en cuenta la garantía del cuidado de las personas que están en prostitución y todos los recursos que el gobierno tuviera que poner después de esa legislación, pues sería lo mejor, ¿no?, para el caso. Y evidentemente escuchar a los proxenetas no tiene ningún sentido. Los proxenetas son delincuentes. Yo no quiero escuchar a los proxenetas tampoco. No me interesa lo que me tienen que decir y voy a dar voz. Pero sí escucharía a las personas que están en prostitución que no tienen al doble proxeneta detrás también. O sea, hay que vigilar claramente dónde se hacen las cosas. Evidentemente, lo que pasa en la Universidad de Coruña, pues hay que verlo. Pero no hay que tomar decisiones a la ligera. No sé. Hola. Yo es una pregunta muy concreta para Kaisa. Cualquier ley, para saber el resultado, se debe evaluar. Y mi pregunta es, ¿hay datos que digan en qué medida ha disminuido, por un lado, el consumo de prostitución y, por otro lado, si eso ha producido cambios ideológicos? ¿Y qué cambios se han producido en toda la sociedad? Gracias. A ver si te entiendo bien, qué cambios ideológicos han producido la nueva ley, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Y hay datos exactos? Bueno, yo creo que es muy difícil decir eso, ¿eh?
porque son procesos muy complejos. Lo que sí que he observado, y eso es muy interesante, porque antes había el debate del estigma, ¿no? Y decían que no, hay que legalizar la compra de sexo porque así quitamos el estigma, ¿no?, de la prostitución. Pero lo que noto es lo opuesto ha pasado. O sea, mientras en Alemania la industria es legal, hay muy pocas personas con experiencia de prostitución que salen a la luz hablando de sus experiencias. En Alemania se cuenta con por lo menos 500.000 o más de mujeres en prostitución. En Suecia tenemos a lo mejor 1000 y tenemos 100 que son públicas, que hablan de la prostitución, que son sobrevivientes, que cuentan sus experiencias. Entonces, lo opuesto ha pasado, que justamente cuando han obtenido el estatus de víctimas, desaparece el estigma de la prostitución, porque entonces la culpa no la tienes tú, la tiene él. Y eso está muy claro, ese cambio se puede notar en las redes, porque la vieja generación de mujeres prostituidas no salían a la luz con sus caras y sus nombres. Había a lo mejor una muy valiente que después aconsejó a todo el mundo que no hagan lo mismo, porque resulta que hombres empezaban a llamar toda la noche preguntando cosas obscenas, porque era tan raro que una mujer saliera a la luz hablando de prostitución, aunque estaba en contra de la prostitución. El solo hecho de que estuviera ahí dando cara a la prostitución era una cosa tan obscena para muchos hombres. Y ahora ha sido un cambio drástico, que ahora las jóvenes que tienen 15, 17, 22, 25 años salen en las redes. Hola, yo soy tal, yo fui víctima de prostitución, ahora cuento mis experiencias, cuento los nombres de los hombres que me han comprado, lo que me han hecho, todo. Ya no tienen vergüenza. Y eso es un cambio ideológico que es muy evidente. Otra cosa, cuando voy hablando en los colegios, cuando hablo de la prostitución, y yo, por cierto, no pienso que hay que educar a los niños pequeños de la prostitución, porque a lo mejor es introducir una realidad muy brutal a una edad en que a lo mejor lo que se tendría que hacer es hablar de respeto, hablar de que si alguien no quiere, no tienes que tocar a la persona, cosas así más básicas, ¿no? No hay que introducir el mundo de la prostitución. Porque es un poco como hablar de droga, ¿no? Más que hables, pues más le interesa a la gente. Pero sí, a veces voy en colegios con adolescentes a lo mejor de 16 años para arriba y les hablo de la ley, de la historia, y la reacción de los jóvenes es: oh, pero comprar sexo, qué asco. O sea, no lo ven para nada como una cosa así de machos. O sea, lo ven así, pero si tú compras sexo, eres tan feo y tan asqueroso que no puedes conquistar a nadie. O sea, es como que no tienes nada, ¿verdad? Entonces lo ven como una persona que lo único que tiene para convencer a la mujer de acostarse con él es su cartera, ¿no? Eso no es muy macho, porque no tienes ni la apariencia, no tienes ni la voz, no tienes ni la personalidad, ¿sí o no? Me fascina, eso no es un cambio, o sea, eso es brutal. Claro. Y lo de la desculpabilización de la mujer prostituida, que una vez quitada esa culpa se atreve a hablar, es algo que todas nosotras conocemos también. Cuando hemos levantado la voz para decir: a mí me tocaba un tío, a mí me pasó, me acosaron en tal lugar, y empezamos a ver que nos había pasado a todas y que no era algo de cada una y que no era culpa nuestra, no era ni por cómo íbamos vestidas ni porque provocamos. Eso nos dio la libertad de hablar, o sea, es el mismo procedimiento. Claro, y lo que sí ha cambiado también con el movimiento MeToo es que hemos bajado del nivel estructural al nivel individual de una manera que a mí me gusta, porque antes siempre hablábamos de sistemas, de estructuras, pero no había el tipo tal fulano que hizo esto contra esta mujer justamente. Entonces siempre eran estructuras, pero hombres individuales no tenían la culpa, porque cada uno podía echar la culpa a las estructuras. Hasta en el comienzo del movimiento MeToo había un político muy conocido sueco del partido Izquierda, que había sido líder del partido Izquierda, que fue acusado de haber agredido a chicas en fiestas, y él pensó que iba a salir a admitir su culpa y dijo: sí, es verdad que lo hice tal cosa, pero todos somos víctimas de la estructura patriarcal. Pero eso ya no funciona, o sea, ya no funciona, porque ya estamos echando la culpa a las personas individuales, y desafortunadamente yo creo que es lo único que funciona. Es como cuando hablas de la corrupción. Ah, es un país corrupto, todo el mundo lo dice, pero ¿quién es corrupto? Total. Tú, no. Total. Es muy impactante también cuando yo suelo también intentar dar el mensaje como de que los puteros no son
no son como los zombies que salen de noche, que el putero es tu padre, el putero es tu padre, el putero es tu marido, el putero es tu hermano. Esto, ¿no? Bajarlo a que son personas y están entre nosotros. Están entre nosotros. Hola. Hola. Buenas tardes. Cruce de preguntas. Hay tiempo para todas. Sí, por aquí. Bueno, enhorabuena a todas las compañeras y compañeros por vuestras magníficas presentaciones y aportaciones. Yo soy Silvia Gómez Soler, soy pedagoga y soy feminista, abolicionista y trabajo hace años, ¿no?, en temas de igualdad, sobre todo desde el ámbito de la pedagogía, un poco cogiendo el testigo que decía la compañera y al hilo de lo que comentaba Francisco, ¿no?, de la falta de empatía. Incidiría muy mucho en esa falta de educación emocional, aparte de educación sexual y afectiva, esa falta de educación emocional que veo cada vez más en los chicos, en las chicas. Hace poco compartí en Facebook un titular de una actriz porno que decía que había tenido el premio a la mejor práctica anal, una doble penetración donde ella estaba sangrando, se desmayó y aún así siguieron grabando durante 7 minutos. Ese horror fue premiado como una de las mejores prácticas anales, ¿vale? Entonces, esa empatía, esa falta de empatía, de humanización, de derechos humanos, lógicamente, ha habido estudios en los que el 38% de los hombres que compran el cuerpo de las mujeres, o compran sexo, no admite, más bien, que eso que está haciendo lleve implícito una violencia sexual, o sea, lo normalizan, lo asocian, la prostitución la asocian al ocio, como decía Mabel Lozano, y lógicamente tendríamos que trabajar, yo desde mi punto de vista, también desde ese enfoque de las buenas prácticas, porque son muy positivos esos enfoques, por supuesto, denunciando la violencia, el patriarcado, cómo esos mensajes están calando, porque decía una de las autoras, Ana Dolores Verdú, investigadora del amor romántico, decía que hoy día las parejas jóvenes, el hecho de que sean más libres no implica que sean relaciones más igualitarias, o sea, se asocia libertad o aparente libertad, como decía Ana de Miguel, ¿no?, con el mito de la falsa libertad. Entonces se asocia libertad con igualdad. Y yo creo que ahí también está el problema. Y ya terminar con una cita que decía la antropóloga Françoise Héritier, que ella decía: la pretendida libertad de las mujeres a vender su cuerpo lo que hace, lo que no deja de hacer es encubrir la libertad de los hombres patriarcal a comprar su cuerpo. Y puesto que Rita Segato, la antropóloga, también decía que comprar sexo, o sea, cuando los hombres van a las mujeres prostituidas, no van a comprar sexo, van a comprar humillación y sometimiento. O sea que quería apuntar eso. Muchas gracias. Cruz Leal es una feminista radical de Santander, pero que vive en Barcelona, es una activista de allí. Comentaba el otro día en una charla que antes de la liberación sexual que comentábamos antes, de mediados del siglo pasado, los años 60 más o menos, el sexo era algo que a las mujeres se nos negaba, pero también se nos educaba como para reprimirlo, ¿no?, y para negarlo y para no quererlo, no estar interesadas en eso. Entonces, la prostitución venía a suplir esa falta. Los hombres querían follar y las mujeres no, ¿vale? Entonces, ¿qué hacían? Bueno, es la necesidad, ¿no? Lo típico es que lo necesitan. Y entonces se desfogaban con las prostitutas. Cuando llegó la libertad sexual, las mujeres empezamos a decir: sí, mira, con vos sí, con vos no. Entonces, la prostitución ya no tenía nada que suplir, o sea, ya no estaba esa necesidad de sexo que no se cumplía con las relaciones sanas, eso ya no existía. Entonces, según explicaba Cruz el otro día, una visión que me parece súper interesante, junto a la pornografía se generó la necesidad de sometimiento directo de la mujer. Un sometimiento y una violencia hacia la mujer que en estas relaciones sanas que se crearon a partir de la libertad sexual son imposibles. Si yo me ligo a alguien y esta noche me quiere empezar a pegar, lo denuncio.
simplificando, ¿no? Pero quiero decir, lo que le provee ahora la prostitución a los hombres es sometimiento, es poder. No pagan por sexo, sino que no pagan por una relación sexual, pagan para sentirse poderosos y someter. Sí, pero no siempre tiene que haber violencia y dominación. Hay también cosas más sutiles. Pero la cuestión de hacer lo que él quiere, porque está pagando. Claro, pero yo creo que es muy fácil ver cuando hay violencia directa. Lo que sí que el comprador siempre quiere es que la mujer haga lo que él quiera y además que ella fija que le gusta. Total. Y entonces pueden haber compradores que dicen, yo quiero una relación amorosa. Entonces una relación suave, nada de violencia, pero ella tiene que fingir que le gusta. Y eso es aún más cabrón, porque entonces él se va de ahí pensando que es un buen hombre, que no es uno de los malos que pega a las chicas, sino que él está buscando una mutualidad, pero solo en sus condiciones. Claro. Y eso es lo cabrón, es como por ejemplo esa nueva industria de Sugar Daddy o de Girlfriend for a Night, porque hay como dos corrientes, ¿no? en la evolución de la prostitución. Y claro, una corriente trata violencia, dominación, y la otra corriente son clientes que reaccionan contra eso. No quieren ser los compradores de mujeres en trata, lo que ellos quieren es buscar una relación que según ellos es como más mutua. Entonces ellos están pagando para que la mujer haga como si estuviera ahí por su propio querer. O sea, lo que quiero decir, eso es aún más cabrón, porque hay aún más mentira. No, pero no deja de ser poder. Claro, pero es otro tipo de poder, pero yo creo que a veces cuando se habla de violencia a lo mejor no se entiende esa otra parte, porque ese comprador piensa justamente que yo no soy violento, entonces yo no soy como ellos. Total, me acordé del putero de Podemos. ¿Conocen al putero de Podemos? Googleen putero de Podemos. El nivel del señor. Bueno, es esto, es el putero bueno, el putero de izquierdas, el putero que comprende que la mujer tiene una necesidad y él es súper bueno porque mira, es muy amable. A mí me preocupa siguiendo lo que está diciendo Lula, me parece muy interesante toda la trayectoria de la pornografía y cómo ha ido cambiando, sustituyendo a sexo normalizado, por decirlo de alguna manera, que ahora la continuidad de eso es que esa misma pornografía que se ha radicalizado y se ha hecho tan violenta es la que está dando el ejemplo para el sexo normalizado. Y eso estamos llegando, porque decía, bueno, la primera noche no te van a pegar porque lo denuncian, no, pero la tercera sí, porque lo normalizas. ¿Sabes? Es algo que está pasando, es muy habitual que se tengan prácticas sexuales muy agresivas, bebiendo directamente de la pornografía en personas muy jóvenes. Y eso, la verdad es que... Bueno, la proliferación de manadas... Sí, claro. Yo quería saber, Haxa, en su momento, ¿cómo fue el papel de los medios de comunicación social y de vosotros como periodistas? Si hubo debate en los medios, si se dio el papel de los medios para debatir la ley. ¿Cómo fue ese proceso en el ámbito mediático? Por favor, si eres tan amable. Es muy interesante, muy buena pregunta, porque curiosamente cuando vino la ley no hubo casi debate. Era una cosa normal, porque vino en su momento en que se había hablado durante años. Y además no vino la ley sola, sino vino como parte de un paquete que se llamaba Paz por la Mujer. Y eso era leyes en contra del acoso sexual, en contra del acoso en el trabajo, por ejemplo, en contra de tipos de violencia machista que no en sí a lo mejor no son delito, por ejemplo, llamadas repetitivas, ¿no? Si tú estás llamando a tu ex 200 veces por día, o sea, llamar a alguien no es delito, pero en su contexto sí que lo es. Entonces eran muchas leyes así que el conjunto se llamaba Paz por la Mujer, y en eso ponían también la ley que prohibía la compra de servicios sexuales o el intento, y entonces fue como una cosa natural y nadie lo pensaba. Y entonces la ministra fue a presentarlo en el Parlamento Europeo y todo el mundo se cayó de la risa, como que ¿qué es esto? Que no puede ser. Y nosotros como, pero son retrasados, pues no importa. Y luego, pues, en 2006, que fue 7 años después, de repente hubo un debate, como que se habían despertado los que estaban en contra de la ley y se habían preparado durante 7 años, y también era una cosa que 2 o 3 académicos de fuera se habían trasladado a Suecia, habían obtenido puestos en universidades suecas, habían tratado de aprender hasta el sueco solo para combatir la ley.
Entonces ya estaban preparados y entonces empezaron a sacar documentos, a sacar estudios, a sacar cosas, ¿no? Como libros y páginas de internet, y la sociedad se quedó un poco así asustada, ¿no? Como de repente pasa esto. Y trataban de cambiar la ley, de anular la ley, y hubo un momento en que se sentía como si la ley estuviera en peligro. Pero después como que creo que se cansaron de debatir eso y empezaron a debatir otra cosa, y además hubo el informe, el estudio del gobierno sueco que demostró que la ley sí que había funcionado, entonces todo el mundo se cayó y ahora la batalla está ganada cuando se trata de prostitución. O sea, no hay personas en Suecia que abiertamente hablan bien de la prostitución. Hay algunas páginas a lo mejor, pero no, la batalla está ganada. Lo que sí no está ganado es el tema de vientres de alquiler, que estamos en ello. Pero Suecia también es un país muy pequeño, o sea, tenemos 9 millones de personas, entonces basta con 10 personas para convencer a todo el mundo. Exacto. ¿Alguna intervención más? Sí, yo soy Eloísa, trabajo en esta casa en tema de personas sin hogar y quiero hacer 2 reflexiones. Una ya ha hecho referencia a Francisco, que es poner el ojo en la normalización de la pornografía, lo que nos afecta a todas las mujeres, todos los afiches, todas las propagandas, desde un perfume hasta lo más cotidiano, cómo se erotiza nuestra figura y está muy normalizada en cualquier cantante, cualquier profesional artístico, ¿no? Eso creo que es, hay que poner el ojo desde el feminismo ahí. Y después quiero también hacer hincapié o visibilizar a estas mujeres sin hogar o las mujeres más vulnerables que están en la calle o que han pasado por multitudes de vejaciones. Y sí observo desde mi trabajo que cuando denuncias, si es que conseguimos que denuncie una violación, no está en el mismo nivel de peso ante la ley. Simplemente quiero visibilizarlo. Nada más. Durísimo. Hola, gracias. A mí me gustaría que nos explicara cómo llegó a aprobarse esa ley en el Parlamento, porque creo que fue una coincidencia donde había una mayoría de mujeres, pero como no lo recuerdo exactamente, a ver si tú lo puedes recordar. Sí, eso es parte de la explicación, que había por la primera vez había más o menos una igualdad entre hombres y mujeres en el Parlamento de representación. Eso también influye. Yo creo que el único partido que se puso en contra era el Partido Conservador, pero ahora están en favor. Ahora todos los partidos están en favor. Y bueno, pero no fue muy dramático. Eso es la cosa, porque aún no se había inventado el término abolicionismo ni el movimiento, no era un debate muy caliente, era una especie de modernización, ¿no? Y lo que es importante también destacar es que es un resultado de 30 años de estudios. Y no solamente el movimiento feminista, sino, o sea, muchos sectores de la sociedad, o sea, sociedad civil, sindicatos también, que habían ido por ese camino, que habían adoptado esas posiciones. Y tampoco teníamos una industria de sexo muy fuerte, por eso para mí va a ser muy interesante ver si adoptan una ley parecida aquí o en Alemania, que tienen una veritable industria de sexo. Porque en Suecia había algunos proxenetas, pero no estaban organizados, no tenían empresas capitalistas. Eran a lo mejor proxenetas que también vendían drogas o eran ya criminales de muchas maneras y tampoco tenían voz. Los que sí tenían voz eran los compradores, que disimulándose como ciudadanos preocupados por el futuro de estas pobres mujeres, que sí que se pronunciaban, pero tampoco había una industria así organizada y fuerte. Eso sí que es más difícil. Y tuvimos suerte porque la industria se organizó mundialmente después.
cuando empezó a meterse en la bolsa vendiendo acciones como hacen en Australia o en Holanda también. Entonces tuvimos suerte de adoptar una ley así antes, y también es una paradoja esta ley porque vino justamente en la época después de la caída del muro, entonces se estaba vendiendo todo, o sea, en Suecia el estado de bienestar estaba cayendo, estaban vendiendo las viviendas, hospitales, escuelas, todo lo que era del estado se vendía, y de repente en medio de todo viene una ley que prohíbe la venta y la compra de algo, que es muy interesante, que es como un anacronismo, ¿no? Bueno, yo me llamo Lola, soy estudiante de periodismo. Quería preguntarle sobre la campaña esta de 8 de cada 10 hombres no consumen prostitución y demás que habéis nombrado antes. ¿Hasta qué punto la campaña realmente busca sensibilizar sobre que no se compre prostitución y no va por el rollo del not all men, que obviamente va en contra de todo lo que no va por el rollo de qué? No te entendí. De not all men, de no todos los hombres somos así. No generalices porque no todos somos así. Sí, se puede entender, alguna crítica a esa campaña puede ser que es como buenismo, ¿no? De que bien nos sentimos los hombres que no pagan por sexo, ¿no? Pero bueno, en cierta manera, aunque a riesgo de parecer eso, nos parecía interesante el hecho de que los hombres que no pagan por sexo alcen la voz, ¿vale? Y que digan que no pagan por sexo y que no es normal, que es una forma de violencia, y que quede claro, ¿sabes? Y que somos más los que no pagan por sexo que los que sí pagan, que no parezca que, aún así es muy grave que 4 de cada 10 hombres paguen por sexo en España, es una barbaridad. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo pienso que son muy buenas campañas porque los compradores de sexo lo normalizan. Dicen, no, lo hacemos todos. Sí, es un deseo natural del hombre, la prostitución nunca se va a acabar porque el hombre es así, no se puede acabar con la prostitución, es mejor regularla y tal, ¿no? Pero es interesante que donde vayas en el mundo, aunque digamos 46% de los hombres compran sexo en algunos países, pero nunca es la mayoría. Y eso es muy interesante. Eso quiere decir que sí se puede acabar con la prostitución. O sea, aquí no estamos hablando de acabar con todo el patriarcado, el capitalismo, no. Estamos hablando de acabar con la prostitución, que es vida y muerte. Que eso para mí, o sea, ni siquiera tenemos que hablar de, o sea, sí, pero el feminismo es una cosa, pero esto es humanismo, o sea, esto es para todos, ¿no? Entonces yo pienso que tampoco se tiene que ser tan elitista y decir que las campañas tienen que estar en la línea en que una está de acuerdo, no. O sea, lo importante es que sean efectivas. Exacto, y además decir que, o sea, a mí me gustan estas campañas de que los hombres verdaderos no compran sexo, porque desafortunadamente así piensan muchos hombres. Yo quiero ser un hombre verdadero, pues no compres sexo. O sea, para mí es una banalización comparando la prostitución con depilación o cosas así. No, o sea, aquí estamos hablando de una industria en que la tasa de mortalidad es 40 veces más alta que las mujeres fuera de prostitución. En este sentido, por contestarte a ti, que fue una de las campañas que también se utilizó en el ayuntamiento y ha sido una de las campañas que se ha analizado en el estudio de la Loyola, precisamente según lo que nos indica ese estudio esta campaña no es muy útil. No es muy útil porque efectivamente normaliza al otro 40% que sí consume y por tanto se ven, dicen ellos, como refugiados, ¿no? Entonces no es muy útil. Y efectivamente lo que hablaba Kasia, de lo que tratamos es de intentar siempre verificar que lo que hagamos sirva, ¿no? Porque es que si no, llevamos ya mucho tiempo, muchos años y gastando mucho dinero de todo el mundo, ¿no? Y por tanto, al menos si lo hacemos, que sirva y que enfoque en este caso, donde tenemos que ir, ¿no? Que seguramente tardaremos más tiempo, menos tiempo, pero bueno, que al menos lo que hagamos sirva, ¿no? Una pequeña anécdota, una campaña, creo que fue en Argentina, de un vídeo en el que dos chicos hablaban entre sí sobre acoso, otro tema, ¿no? Acoso en la calle. Y entonces uno de ellos le echaba la bronca al otro y el otro reflexionaba porque era su amigo. Y desde el feminismo se criticó mucho, yo no estaba de acuerdo con la crítica,
pero se criticó mucho porque era como, wow, pero si es lo que venimos diciendo las feministas hace un montón, hace falta que lo diga un tipo para que, mira, que venga ET y que lo diga, que venga Alf y que lo diga. A mí me da igual, si los tipos se van a escuchar más entre ellos, que hablen entre ellos, que también es otra, esa sí me parece una demanda legítima. Hablad entre vosotros, muchachos, empezad a hablar entre vosotros, no vengan a decirnos a nosotras las feministas que soy feminista, guay, mira, y también eres del Barça, fantástico. Hablad entre vosotros, haced campaña entre vosotros, lo que sea efectivo. A mí no, sí, estoy muy de acuerdo, lo que hay que buscar es efectividad. ¿Vamos a acabar entonces, parece? Soy Charo Bolaños, de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. Quería decir que una ley por sí misma no cambia la sociedad y no cambia el problema. Al límite nos puede ayudar pues, a mejorar la condición de las mujeres que están en dificultad o que están en prostitución. Creo que el éxito de la ley de la ley nórdica, la ley de Suecia, es el hecho de que tiene una red muy potente de sostén, porque allí, a cuanto yo he podido conocer, todas las fuerzas del orden entre sí se comunican todas las informaciones, se apoyan y colaboran. Hay un grupo de mujeres abogados que son las que defienden a las mujeres. Las asistentes sociales tienen un protocolo por el cual la entrevista con las mujeres que se prostituyen o que han sido víctimas de trata reciben de las mismas mujeres todas las noticias. Además, trabajan con el consumidor, o sea, con el comprador, porque hacen terapia de grupo para que ellos puedan expresar cuáles son las dificultades. Lo que decía también la ponente de las mujeres que ya han salido de la prostitución, y una fuerza muy grande también la he visto en el Ejército de la Salvación, que o sea, son los que en realidad llevan casi todo el peso, porque son los que acogen, los que dan ayuda a las mujeres y los que en cierto modo dan un poco de esperanza, porque yo que tengo ya casi 40 años de experiencia, sé que muchas mujeres tienen también la inquietud de la fe y de la religión, y entonces el darles la posibilidad también de decir esto es importante porque es importante para ti, es también una cosa que ayuda muchísimo. Solo quería eso. Gracias. Sí. Gracias. Hola, soy Salva. Trabajo con Oblatas también, con Charo. El tema, yo creo que, bueno, para empezar, me encantaría decir que soy feminista. Entreno todos los días. Entreno para ser feminista. Como todas. Por eso, no puedo decirlo todavía. Por supuesto, parto del abolicionismo, pero se ha estado dando vueltas un poco al tema de Suecia, ¿no? Y a mí me gustaría algo que se ha quedado un poco en el aire. Después de casi 20 años, hay resultados, hay menos mujeres en prostitución, porque seguirá habiendo algo de prostitución, entiendo. Pero ¿hay algún estudio al respecto de esos hombres que antes hacían uso de la prostitución, sus relaciones de pareja con sus mujeres, sus novias, tal cual? ¿Ha habido más violencia en las parejas? ¿Ha habido una sexualidad diferente? Porque yo considero que esos hombres que antes hacían uso de la prostitución, de la noche a la mañana, aunque es cierto lo que dice Charo, que hay terapia y demás allí para estas personas, ¿no? Pero de la noche a la mañana no van a dejar de actuar sexualmente como lo hacían antes. Entonces, si antes, pues aparte de tener relaciones sexuales con sus esposas o con sus novias o con quien fuera, tenían relaciones sexuales también con mujeres en prostitución y ahora solamente las tienen con sus parejas, algo habrá pasado, digo yo, ¿no? Esos santos, varones, machitos, que algunos han sido violentos, algunos han hecho uso de, pues eso, de la pornografía,
de todo lo que se hace o de lo que se ve en el cine, en internet y demás, ¿qué han hecho ahora? Bueno, entiendo lo que quieres decir, pero no estoy de acuerdo con esa hipótesis, porque no creo que haya una cuota de violencia que un hombre tiene que ejercer y luego se queda contento y ya no ejerce más violencia, sino que cuando es violento, eso produce más violencia. Y eso también se nota, o sea, es verdad que el que compra sexo suele cometer otros crímenes sexuales, ¿no? Entonces, si él deja de comprar sexo, entonces también va a producir un cambio en su personalidad, ¿no? No es que un hombre esté casado y está súper feliz con su esposa porque va violando mujeres en prostitución y entonces vuelve a su casa súper contento y no la viola a ella, pero en el momento de que no pueda violar a las mujeres en prostitución, necesita violar una vez por día, entonces viola a su mujer. O sea, esa hipótesis es muy viejo y se data también del siglo pasado y viene del modelo francés por el higienista Parent Duchâtelet, que decía justamente eso, de que los hombres necesitan expresar sus deseos sucios, si sea sexo o violencia o abuso de alguna forma, y por eso existe una clase de mujeres en prostitución que tienen que satisfacer estos deseos, porque si no son las mujeres decentes las que tienen que sufrir estos deseos, ¿no? Y si no existe la prostitución, entonces van a ir por las calles violando a mujeres decentes. Pero yo creo que lo que sí que se nota es lo contrario, que hay menos violencia contra la mujer cuando hay menos prostitución. Otra cosa es, no se puede medir, o sea, es muy difícil analizar las estadísticas porque hemos cambiado durante estos años, hemos cambiado la manera de hacer estadística de violaciones. O sea, antes, por ejemplo, si un hombre te violaba 100 veces, contaba como un solo caso. Ahora cuenta como 100 casos. Entonces, por eso también ha aumentado los casos de violación. Pero no creo que tenga que ver con la ley esa, sino que tiene que ver con la manera de contar y también tiene que ver con la sensibilización y que hay muchas más mujeres que denuncian, y hay el movimiento Me Too, que hay muchos movimientos parecidos que estaban ya desde antes. Y bueno, es muy interesante porque antes sí que se hablaba de eso, de que, pero ahora, bueno, tenemos esta ley y vamos a ver a los suecos portándose horriblemente por todas partes, pero no creo que se haya visto eso. Pero sería interesante hacer un estudio más profundo, sí. Sí, yo brevemente soy Charo de Plataforma 8 de Marzo y Plataforma por la Abolición de la Prostitución. A mí ha habido una cosa que me ha dicho, que he escuchado de Francisco, que me ha preocupado, ¿no? Me ha parecido que es un poco como justificar a los partidos políticos. Es decir, cuando decía que los partidos políticos, al fin y al cabo, cuando cambie la sociedad, ¿no? Cuando haya más parte de la sociedad que sea abolicionista, que al fin y al cabo se presentan en unas elecciones. Al margen de la más afortunada o menos, yo como persona de izquierdas entiendo que los partidos no son unos compravotos, sino que los partidos tienen que tener, a través del cambio de la cultura. Yo ahí sí creo que soy gramsciana, creo cuando Gramsci decía que el cambio de la sociedad se daba a través del cambio cultural. Creo que cualquier partido de izquierda debe pretender cambiar esos conceptos culturales, ¿no? Y yo soy de las feministas que en las elecciones pasadas pues hemos dado un discurso claro y conciso. El partido de izquierdas que no ha puesto por la abolición lo tiene que pagar en las urnas. Yo lo hago al contrario, ¿no? Yo entiendo que desde el movimiento abolicionista tiene que tener un claro mensaje de que no se puede vender. Pero además porque creo que hay un tema fundamental, que es que los partidos dan ejemplo y crean cultura en la sociedad. Cuando un partido es corrupto, cuando un gobierno es corrupto, significa que la gente entiende que eso no es tan malo porque está generalizado, ¿no? Yo creo que las buenas prácticas, en el sentido de que plantea la jornada, y yo creo que el Ayuntamiento de Sevilla pues ha sido ejemplar de hace décadas en tener proyectos pioneros, desde el Centro Los Dávalos en el tema de prostitución, que sí lo digo porque creo que es algo que conocemos la gente de aquí, pero creo que es una realidad. Pero creo que hay que dar más pasos. Yo estoy de acuerdo con Rosa Terrón, bueno, es que lo que ha dicho es decir, desde los ayuntamientos no se puede legislar, pero sí se puede reglamentar con el tema de las ordenanzas, ¿no? Y las ordenanzas de Sevilla son mucho mejores que las de la mayoría de los ayuntamientos. Pero hay cosas que crean conciencia en la sociedad. Cuando yo me paseo y veo un puticlub abierto en la ciudad de Sevilla, yo creo que el Ayuntamiento de Sevilla, igual que el de muchos sitios, puede hacer más. Porque esos establecimientos tienen licencia de apertura. Y yo como institución tengo la obligación. O cuando yo me paseo por una ciudad y veo que un taxi, que es un servicio público, lleva publicidad de prostitución,
pues yo como, no me estoy refiriendo con el de Sevilla, sino también otros muchos establecimientos, tengo la obligación de intervenir. Porque si no lo hago así, estoy creando la mentalidad de la gente en que eso es normal. Porque están por las calles con una publicidad reglamentada y porque están en la calle con una publicidad reglamentada. Entonces, en ese concepto de buenas prácticas, creo que los ayuntamientos no se pueden dormir en la laureles, ni siquiera el Ayuntamiento de Sevilla, que como digo, a través del trabajo en el Centro Leonor de Abada desde hace décadas ha tenido ha generado una política que otros muchos ayuntamientos, porque no todos los que deseáramos han creado después. Y yo creo que esas buenas prácticas son las que realmente, porque mientras que una persona, un niño o una niña vea que está la casita o que hay un taxi en el que se montan, en el que hacen un anuncio de publicidad, están viendo de que eso es normal. Y por lo tanto, yo no podría decir que ese ayuntamiento en sus ordenanzas tiene buenas prácticas, ¿no? Yo creo que eso, entre todas, debemos ir cambiándolo y evidentemente, pues diciéndole al revés de lo que he entendido, y sé que no era la intención de Francisco, decir, pues tu partido de izquierda, si no te posicionas contra la mercantilización del cuerpo de la mujer y la prostitución, lo vas a pagar en la urna. Lo siento mucho, cariño. No era mi intención, evidentemente, decir eso. La incidencia política es un proceso muy largo y muy delicado y tienes que estar trabajando con distintos partidos políticos durante mucho tiempo y evidentemente tiene sus tiras y sus aflojas. Lo que quería decir es que una población sensibilizada ayuda bastante a que se legisle. Y si tenemos una población sensibilizada, pues será mucho mejor que no termine. Soy capaz. Perdón. Te interrumpo, pero que si quería contestar, me espero. Vale. Que justamente, o sea, me ha encantado lo que ha dicho Charo. Y en Avenida de Taza hay un puticlub todavía, que creo que es un puticlub, que se llama Kissis, abierto, que por curiosidad me metí en una página Facebook y salen mujeres desnudas o casi desnudas. Y ahí sigue. Y a las 6 de la tarde hay gente que entra y sale, que se toma su cafelito en el Caramba y después se va al Kissis. Así que, bueno. Por otro lado, lo que decía el señor, no me acuerdo su nombre, de que un poco, ¿no? Yo lo he vivido casi como una justificación de la violencia, que me imagino que obviamente él no quería decir esto, pero yo lo he vivido en mi piel así y me he sentido un poco mal. Entonces la violencia se tiene que castigar siempre. Me estaba acordando de una publicidad que vi últimamente de una cosa que creo que se llama piñata. Yo no ser de aquí tampoco me sé muy bien los términos, pero bueno, era una muñeca a la que el hombre puede pegar, así no pega a su mujer. Pues me parece absurdo, tan como las muñecas hinchables, que se parecen casi humanas, que la puedes violar, que le puedes apagar cigarrillo encima. Es que no me salen ni las palabras. Entonces la violencia se tiene que castigar de alguna forma, no se puede justificar en ningún momento. Y si una persona tiene instintos sexuales, pues oye, tiene dos manos. O sea, que tampoco hace falta que vaya violando por ahí, ni pagando por sexo, ni consumiendo pornografía, ni nada de eso. Lo siento, pero es que lo tenía aquí y no podía aguantarlo. ¿Queréis terminar vosotros con...? Nosotros no, ya hemos dicho todo. No, sí. ¿Habéis dicho todo? Sí. Pues si os parece bien hacemos una pausa para tomar un vaso de agua. ¿Quién? Antonio. Venga, sí, claro. Bueno, pues así cierro ya, ¿no? Este magnífico debate. Me gustaría contestarle a esta señora, pero bueno, creo que no vengo yo aquí tampoco como a hablar del tema de los clubs, ¿no? Ha hecho como, bueno, que la Avenida de Taza hay un club, es que es un debate un poco. Las actividades, cualquier actividad recreativa, espectáculos públicos que reúnan sus requisitos, pues pueden abrir. La prostitución no está prohibida. Yo no lo estoy justificando, ojalá estuviesen de los 21 clubes que tenemos en Sevilla, que hay 17 cerrados, ojalá fuera los 21, ¿no? Sí me gustaría, claro, yo tengo que volver a poner los pies en el suelo y no hablar, ojalá tuviésemos leyes que lo ampararan todo, ¿no? Pero sí un poco de lo que podemos hacer todos nosotros, ¿no? El tema de la sensibilización, que me encanta esa palabra. Y sí voy a aportar otro granito de arena, porque yo soy una hormiguita, ¿no? Granito de arena que creo que Sevilla, pues vuelvo a reiterar que somos un referente y ha sido el trabajo de hormiguita, ¿no? De granito a granito, ¿no? Está claro que un puchero no se hace sin garbanzo. Si no hubiese putero, evidentemente, pues no estaríamos aquí ninguno de nosotros, ¿no?
El tema de la sensibilización, voy a contar otra anécdota, otra pequeña anécdota, que es mi experiencia en el trabajo de todos estos años. Doy curso, ¿no?, de control e inspección de actividades a policías locales de toda Andalucía, y todas las semanas, pues bueno, comienzo hablando del tema de las actividades, la legislación, todo, y dejo siempre para el final de mi intervención, que suele ser 3 horas de curso, siempre dejo el tema de la prostitución. Y digo, bueno, ahora vamos a entrar, ficticia, vamos a hacer una inspección en un club de artenes. Nosotros siempre en el argot policial le llamamos club de artenes. Vamos a ir a un club de artenes. Bueno, pues hace unos años el 50% del curso, que normalmente son 25 alumnos, el 50% eran risitas. Un club de artenes, ¿qué le hace? ¿Qué la cachea? En fin, comentarios, chistes, todos sobrantes, ¿no? Bueno, pues dejo que termine porque me encanta esa parte pedagógica de la clase. Espero que todos se rían, que uno comente una cosa, otro comente otra sobre la inspección al club. Y ahora empieza el tema de la empatía, ¿no? Me sorprende que estamos hablando de control e inspección de actividades, hemos hablado de bares con música o pub, sala de fiesta, discoteca, todo, y no ha habido el revuelo que ha habido con el club. ¿Qué es lo que pasa? Y ¿tenéis hijos? ¿Quién tiene hijos de aquí? ¿Quién tiene hijos adolescentes? Ahora empezamos un poco. Mi hija tiene 18 años. Digo, tú sabes que cuando llegamos a una inspección, estoy viendo a tu hija y a la tuya y a la tuya. Estoy viendo cada uno de nuestros hijos que pueden estar allí y que incluso que nadie ponga las manos en el fuego porque alguna puede que esté en un club. Ya vamos frenando, echándonos para atrás. Y os puedo asegurar que incluso hasta ha llorado un policía en una de las clases, ¿no? Porque diciendo, ostras, qué fuerte lo que nos está contando, ¿no? Parezco allí un cura dando un sermón, pero es que es verdad, nos tenemos que sensibilizar y hay que tener un poquito de empatía con esas personas que están allí y con el trabajo. Y sobre todo, poco a poco, ahora llegó un curso y os puedo asegurar que el tema, el debate más importante y que se interesan los compañeros es precisamente cuando hablamos de los clubes. Ya no digo de la prostitución callejera o de los taxis, ¿no? Como decía esta señora, Charo, ¿no? ¿Se llama usted? Charo, el tema de los taxis. Aquí en Sevilla hace unos años teníamos publicidad en los taxis. Y dijimos, ¿cómo? Precisamente en el ayuntamiento, creo que todos aquí lo sabemos. O ya no el tema de la publicidad, o el carrito que había salido, que comentaba allí en Suecia. Ese carrito lo hemos tenido aquí. Un carrito que paseaba prostitución por toda Sevilla. El carrito, imaginaros dónde estaba, ¿no? Bueno, pues esa sensibilización, que es a lo que voy, cada uno de nosotros nos tenemos que sensibilizar a la hora de hablar con las personas, porque decimos, oye, las leyes, sí, pero la sensibilización y la educación tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. Con esto ya termino. Gracias. Si se me permite un pequeño matiz, yo poniendo los pies en el suelo, no nos vamos a engañar, en que en los puticlubs hay guías para jueces y policías. Yo que he trabajado en la Dirección General de Policía, todo el mundo lo sabemos. Y que el Ayuntamiento de Sevilla haya marcado las directrices a la policía local para que cambie su chip también, pero creo que no se pueden decir cosas como las que se han dicho para justificar el tema de las licencias, lo del pie en el suelo. La prostitución no está prohibida, ni ningún abolicionista lo defendemos. Pero lo que sí está prohibido es explotar la prostitución ajena, el lucrarse con la prostitución ajena. Y cuando tú estás dando una licencia a un club de alternes, no estás dando el club a las mujeres, se lo estás dando al que se lucra con la prostitución ajena. Y eso es ilegal en este país, afortunadamente. Y así lo ha dicho de momento la Audiencia Nacional y de momento esperemos que también lo ganemos en el Tribunal Supremo. Con lo cual que no se justifique el ayuntamiento ni la policía en los clubes de alternes, porque además no tienen licencia como tal y además lucrar la explotación ajena está prohibida en este país.